¿Cuál es este? Lo voy a poner al otro lado, a ver qué tal. Pues ni prende. Hola, yo soy Luisa. Y yo soy Daniela. Y esto es Bajo la misma página. Bueno, tercer capítulo ya. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar tan lejos? Ay, obvio nosotras. Sí, ¿tenías fe en esto? Sí, fe, en este confianza, obvio. Bueno, y hoy estamos modo Navidad, porque este capítulo ya nos coge justo en inicios de diciembre, en Navidad. Entonces estamos modo navideñas con nuestras balaquitas, con cojines, con todo el spot así medio navideño. Entonces, Bueno, vamos a empezar con este tercer episodio con un nuevo libro que en el capítulo anterior les dimos como un vistacito de qué iba a ser. Spoiler. Y venimos hoy con Los siete maridos de Evelyn Hugo. Bueno, sí, Hugo. Algunos lo dicen Hugo. Sí, yo he escuchado en inglés sería en inglés, así. Evelyn En Hugo. español, Hugo. Bueno, sí. Listo. Este es un libro que cambió un poco a los anteriores que hemos estado leyendo. Es un giro importante. Un giro importante. Ya lo mencionamos muchas veces, pero Lu apenas está iniciando en su camino lector. Ajá, es el tercer libro de ella. Y vamos a estar viendo, pues, varios libros de diferentes categorías. Entonces vamos a estar tocando como varios para mirar qué le gusta a Lu, por qué camino se quiere ir. Entonces por eso van a ver como de diferentes tipos de libros, ¿ok? Entonces este es como el más diferente. Sí, los otros veníamos de romance. Sí, un poco con más forma, solo romance. Exacto. Y este es más como biografía, chismecito. Salseo puro y duro, pero es más basado como en lo pesado, es como la trama, la historia, no tanto el romance, que obviamente es muy importante, pero es más como eso, más como la trama del porqué del personaje principal, prácticamente. Entonces, bueno, básicamente vamos a estar hablando de este libro. Volvemos a repetir, esto es un podcast, un video con spoilers. Entonces, por favor, si no te lo has leído, ve, léetelo y vuelves. O si te gusta que te hagan spoilers, pues está bien. Está bien, te puedes quedar. Pero si no, igual es un libro muy conocido. Siento que toda la gente, o si no lo han leído, lo han escuchado el libro. O sea, total. Es un libro que hace un tiempo estuvo muy, muy famoso. Incluso yo, pues que en ese tiempo no estaba leyendo, obviamente. Escuché el libro, vi que a mucha gente le gustó, era un libro muy llamativo. Entonces siento que mínimo ya han visto esa portada muchas veces en diferentes lugares, porque sí es un libro muy conocido, demasiado. Mucho, la verdad, incluso este es mi libro que más he prestado, lo pueden notar por cómo está. Incluso personas que no leen han sabido sobre el libro y me lo han pedido para leer y han sido como sus primeros libros, porque es eso, fue como un boom. Entonces sí, basado en ese boom, quería preguntarte cómo te sentiste por el hype de este libro. ¿Te sentiste un poco presionada o porque quisiste leértelo? Le tenía mucha expectativa, porque incluso, bueno, la historia de este libro, de cómo llegamos a decir que este iba a ser el siguiente libro, es que yo le dije a Dani si tenía el libro. Incluso fue así el hype que había por este libro, porque este no es un libro que Dani me haya como recomendado, o sea, como no es como el primer libro que se te vino a la mente para recomendarme realmente. O sea, fue que yo lo pregunté y dije, sí, yo lo tengo, es muy bueno, deberías leértelo y ya. Pero fue como iniciativa mía este libro, por lo mismo, porque veníamos con esa historia de que toda la gente lo ha leído o lo ha escuchado o por lo menos saben un poco del libro, pero yo no me había hecho spoilers. Esto es súper importante también. Yo me leí este libro sin saber nada más que el título. O sea, yo sí vi en TikTok, yo dije, bueno, sí, chévere, pero más allá, nada. Pero me llamaba mucho la atención saber de qué trataba, porque
Es eso, o sea, digamos que con el tema de romance uno dice como, bueno, es de romance, pues ya más allá de lo que desarrolla los personajes, uno sabe que es romance, pero acá no sabía ni de qué era, o sea, yo no sé si iba a hablar de manera romántica de los 7 maridos que tuvo o qué era lo que pasaba, exacto. Sí, qué problema ella tenía, que tenía tantos maridos. Exacto. Sí, yo también entré. Porque cuando yo me lo leí, yo ya me lo leí hace, como... Sí, esa relectura de Dani. Relectura, sí. Segunda relectura de este podcast. Me lo leí creo que hace 3 años, si no estoy mal, 2 o 3 años. Y también tenía un hype muy grande, pero yo no soy tanto de ir a buscar el libro que voy a leer como para leerme las reseñas. No porque... me hago spoilers y no me gustan los spoilers. Entonces, básicamente, lo que hice fue, lo vi, lo compré y me lo leí. Entonces, yo no tenía ni idea de qué se trataba. Tampoco. O sea, yo entré súper ciega. Y la verdad, siento que así pude disfrutarlo mucho más como de los plot twists que había. Porque incluso algo súper grande del libro, que eso lo mencionan como desde el inicio, pero yo no me di cuenta. En una de las categorías, que no sé si está en el mismo libro, mencionan algo LGTB. Y yo jamás tampoco lo había visto. Yo tampoco. O sea, yo del libro no tenía idea más que el título y la portada, porque la portada es súper conocida, esta portada como ella en vestido verde. Exacto, pero de ahí para allá ni idea de qué trata. O sea, leerlo así como sin expectativas. También cuando Lu me dijo que se lo quería leer, tampoco le dije nada. Yo traté de no decirle nada. Y me vas contando. Así me dijo. Exacto, porque yo también quería que sintiera eso mismo que sentí yo la primera vez que lo leí, sin expectativas, o sea, sin saber nada de la trama, qué era lo que tenía, nada. Yo solo dije, léetelo, no mires nada y disfrútalo así, que así es como más se disfruta este libro, sin conocimiento de nada. Exacto. Bueno, volver a repetir que todo esto es con spoilers y vamos a adentrarnos en de qué se trata. Exacto. ¿Tú o yo? Bueno, el libro tiene digamos que 2 personajes principales. Sí. Está Evelyn Hugo, que es una actriz súper famosa. Importante, este libro está basado, o bueno, digamos que se desarrolla la historia de Evelyn en los años 50, 60, más o menos por ahí, desde ahí inicia. Entonces es un libro que muestra una perspectiva de esa época. Entonces es una actriz de esa época, una actriz muy famosa en Hollywood, demasiado famosa, o sea, es comparable con... no sé, Meryl Streep. Sí, literal, o sea, es una actriz muy, muy famosa que... digamos que es un misterio para toda la gente que digamos que creció con ella como actriz, porque su vida estuvo rodeada de 7 maridos. Tuvo 7 maridos, que para esa época pues obviamente es escandaloso que una mujer tenga 7 maridos. Entonces, claro, toda la gente siempre estuvo como muy intrigada de su vida. Y finalizando pues como su vida ya, porque cuando ella empieza como digamos con la narración de este libro ya está muy vieja, ya es una persona que ya pasa los 70 y algo de años, yo creo incluso más. Quiere empezar a hacer como una biografía de sí misma y de su vida, y contar qué fue como lo que pasó durante toda su vida con estos 7 maridos que nos va a describir en el libro. Y dar como una explicación, no explicación, sino contar, porque... el contexto de qué pasó. De los 7, porque siempre han sido como los 7 maridos de Evelyn Hugo, pero nunca nadie sabe el porqué de los divorcios, de por qué tantos. Entonces iba a ser la primera vez que ella iba a hablar. Y básicamente ahí ya entra, digamos, como la segunda protagonista, que es la periodista, que va a hacer el trabajo de ir a entrevistarla y hablar con ella y que ella le cuente pues su vida. Y pues esta periodista, la verdad, es una periodista que no es muy reconocida. Es joven, o sea, está iniciando su carrera. Entonces es algo raro que ella incluso se impresiona de, bueno, ¿y por qué yo? Entonces también es como otra trama de por qué la escogieron a ella, o ella, Evelyn, la escogió para hacer su biografía. Sí, entonces básicamente eso es como la trama. A nivel general, sí. Cada capítulo nos va a hablar de uno de sus maridos. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se metió con él? Digamos, por qué terminaron, etcétera. Digamos que esa es como la historia. Cada capítulo que vamos a avanzar está uno de sus maridos.
Entonces, básicamente, esta es la sinopsis de lo que se trata y entonces ya avanzaríamos a temas con spoilers. Con spoilers. Importante, por favor, si no se lo han leído, paren aquí el video, van y se lo leen y vuelven y nos comentan qué les pareció. Pero, bueno, si quieren seguir aparte del chisme, sin importarles que hayan spoilers, pues avancemos entonces con la trama en sí. Lo importante. Lo importante, el chismoseo, el salseo. Sí. Bueno, listo. Entonces hablemos de los 7 maridos de Evelyn Hugo, que en realidad sí fueron 7. Y quisiera hablar un poco de ese tema porque en realidad nos damos cuenta de que lo importante no eran los 7, sino una en particular. La octava. La octava, en realidad, aunque creo ellos nunca se casaron, pues por la época y por todo. Pero bueno, comentemos los maridos, ¿qué tal te parecieron? ¿Qué tal la historia primero de cuando digamos tú ibas adentrándote, ibas leyendo sobre ellos, qué estabas esperando? Yo al principio, cuando empecé a leer el libro, yo pensé que ella no se había casado con 7 personas. O sea, yo dije como, esto es chisme, porque lo sentía más como por ese tema de Hollywood y todo eso, que a veces, digamos, es más el chisme que realmente lo que es. Yo pensé que iba a ir por ese lado, o sea, como de que, no, sí, yo realmente pues no tuve 7 maridos, sino que solo tuve estos, el resto fue chisme de la gente. Yo pensé que era así. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ver que cada capítulo tiene el nombre de un marido, yo dije, bueno, sí es verdad. Sí, es verdad, pero esto tiene un trasfondo, ¿cierto? Entonces, uno darse cuenta de que la mayoría de sus esposos fueron por conveniencia, por imagen, por llegar a hacer algo. Entonces, sí es un poco como mostrar esa realidad de lo que es Hollywood, porque pues yo creo que muchas veces en la vida real es así, o sea, en esa época incluso todavía peor, pero sí como ver esas 7 personas que estuvieron como acompañándola en la vida en diferentes ocasiones y que cada uno era diferente, que cada uno le aportó o le quitó algo. Entonces sí era como muy, muy interesante, pero yo siento que siempre o la mayoría de veces que ella se casó fue por conveniencia. Sí, siento que eso lo noté desde los primeros capítulos, desde que obtuvo su primer marido. Desde su primer marido. Sí. Básicamente, ella utilizó al primer marido para que la sacara del pueblo, de donde ella estaba. Sí, del lugar donde vivía. Ella estaba, para que la llevara a Hollywood y ella ser alguien grande en Hollywood. Entonces siento que desde el inicio nos están mostrando un poquito como la personalidad de ella, que es una personalidad compleja, es una mujer compleja que ha hecho muchas cosas para llegar a donde está. Entonces, digamos que desde ahí se notaba que, esto va a tener como sus cositas, sus chismes, sus salseos, porque claro... porque es Hollywood, o sea, sí o sí, aunque no se lo inventan. Entonces siento que desde el primer marido se ve como eso, pero yo también cuando inicié, yo sí me imaginé que sí eran 7 maridos. Lo que yo tenía en mi cabeza era que la llevó a tener 7. Pues porque es que 7 es exagerado. Sí. ¿Eso no dice 3? Bueno. 4 de pronto pasó algo, pero es que 7 ya es demasiado. Ya es demasiado. Es lo que uno dice. Pues no sé, yo creo que uno ya se casa una tercera vez y uno ya, aunque tenga otra pareja, uno dice, uy. ¿Y por qué casarse? O sea, ¿por qué llegar al punto de firmar un papel? ¿Por qué no simplemente convivir? Pero también yo siento que eso es importante y es tener en cuenta de la fecha o la época en la que estaban. Digamos que hace muchos años el tema tan conservador de no, es que tiene que ser una relación, de que tienen que estar casados. Entonces siento que eso también... Ella estaba un poco adelantada a su época, ya era una persona muy visionaria para muchas cosas en términos de su carrera, entonces eso también la llevó a hacer todo lo que hizo con 7 personas. Ya está 8. Esta otra personita más
Bueno, pero pues todavía no nos adentraremos en tan eso. profundo. Hablemos de los personajes. Son 7 maridos, Pero no no vamos a todos, hablar de los sí, 7 no, maridos no porque son no tan importantes todos, aunque fueron suman capitulitos a de la su vida, trama, ajá. no, No vamos a hablar de no todos, son vamos tan a hablar importantes. primero de Evelyn. No, hablemos primero de Monique, De Monique, que es la escritora, periodista. la que está escribiendo su biografía. Ujú, literal. Entonces, ella, como habíamos comentado, es una periodista, es que apenas está iniciando, es nueva y pues se encuentra con esta gran oportunidad Ujú. que la estrella actriz de Hollywood más grande pues quiere hacer su biografía de vida con ella. Con ella. Entonces, obviamente desde el inicio vemos que ella se pregunta, ¿y por qué yo? Sí, porque todos Sí. los periodistas que hay de aquí para, Sí, o sea, para más allá, me toca a reconocidos, mí. más famosos, porque no escogiste uno de ellos y pues porque yo. Entonces, básicamente esa también es otra subtrama que se va a manejar a través del libro de ella quiere averiguar Porque ella. por qué. Y Evelyn le dice que él se lo va a decir, pero que primero tienen que escuchar toda su historia y al final le va a contar por qué la escogió a ella. Monique, ¿qué puedes hablar de ella? Siento que aunque es protagonista, No, no vemos mucho mucho de de ella. ella. Sí, digamos que este libro, el personaje principal es Evelyn 100%. Ujú. Monique es el segundo personaje más importante, pero por la gestión que hace al escribir el libro, por así decirlo. Porque Monique, aunque vemos un poco de la vida de ella a nivel personal, porque vemos que acaba de separarse del novio que tiene, porque pues se van a divorciar, su papá murió cuando ella era niña, su mamá pues vive en otra ciudad, entonces casi no está con ella. Entonces digamos que más allá de como la parte personal que realmente nunca, o sea, no llegamos como a conectar mucho con esa vida personal de Monique, la vemos más que todo es como en ese ámbito profesional, de que es una chica que está iniciando, de que es una chica que tiene muchas metas y muchas ganas como de salir adelante en todo ese tema del periodismo y pues que se le presenta prácticamente una oportunidad Enorme. enorme y que pues ella, digamos que lo que sí se muestra mucho de este personaje es como esa duda de si tomo o no la entrevista, de es que tengo cosas por perder, porque claro, digamos que Monique tiene un trabajo, pero ella no, o sea, hacerle la entrevista a Evelyn implicaría de pronto poner en juego Juego su su trabajo. trabajo, Ujú. porque obviamente pues lo que le dice Evelyn es que todavía no puede publicar ese libro hasta que ella no se muera. Entonces es como esa impotencia que ella tiene como de ¿será que sí? ¿Será que no lo hago? Bueno, es como eso más allá, pero no se desarrolla mucho como un personaje así. No. No, de vez en cuando tenemos como apreciaciones de ella en el libro, pero Ujú. no. O sea, siento que la historia de ella es importante, sí, pero no es la Ujú, principal. La principal ujú. es Evelyn. Evelyn, Evelyn es el foco principal y literal, siento siempre lo va a hacer siempre lo ha sido y y lo va siempre a lo ser será. Ujú. y bueno, esa es su personalidad. Exacto. Entonces hablemos de Evelyn. Evelyn, ¿Qué te sí, pareció Evelyn? es un personaje Complejo. muy complejo porque no Es sé, uno siempre se muy espera complejo. pues uno no se espera, pero la mayoría de libros con la protagonista es más, pues dependiendo obviamente de la protagonista, pero siempre va a estar como enfocado en que la protagonista sea como la parte Buena. buena. Ujú. Pues porque obviamente sabemos que tienen matices las Sí, obvio. protagonistas, pero siempre estirando como a ese aspecto de la protagonista es alguien bueno, con lo que uno Empatizar. empatiza y Ujú. tiene como los mismos ideales o por lo menos parecidos. Ujú. Bueno, pero siento que esta protagonista es diferente, porque aunque es muy humana, se equivoca mucho y también llega a ser manipuladora. Sí, yo creo que la ambición de Evelyn es extrema, o sea, yo siento que es una persona demasiado ambiciosa y Ujú, eso la llevó a tener una personalidad muy manipuladora, o sea, ujú. muy manipuladora y a poner todo a su favor. Exacto, y literalmente a hacer lo que sea para yo lograr lo que yo Ujú. quiero. Entonces siento que es como la primera vez que yo veo de pronto una protagonista o me adentré en una protagonista un poco diferente, un poco más egoísta, Ujú.
entonces todo se basaba en lo que le beneficiaba a ella. Sí. O sea, digamos que también siento que como ella narra su historia, Claro. entonces ella puede ser también no... Manipular también ese punto de vista. Exacto. Claro. Claro, como Porque ella... es una biografía, o sea, tú Exacto. estás, aunque ya, digamos que el objetivo que entiendo yo que ella quería en su biografía era mostrar crudamente cómo era ella, siento que igual manipula un poco esa imagen de ella misma al Exacto. respecto. Exacto, para manipular A la audiencia. a los demás. Entonces, digamos que eso me gustó, me llamó la atención porque es eso, es una protagonista diferente. Ujú. Sí, es diferente a todo lo que Entonces, es como, hemos leído hasta el momento. hasta entretenido y también como uno quiere llegar como a adentrarse en la cabeza de ella y como saber qué piensa, cómo va a hacer las cosas. Entonces siento que sí fue algo muy entretenido de leer, meterme como en la cabeza de ella y no era como una narradora confiable. Eso era lo que yo sentía, que no era como tan confiable, pero bueno, es la única Es lo que hay. perspectiva ajá, que tenemos, entonces toca Sí. creerle, pero también esa verdad o eso, siento que tenía que uno ir como Sí, como cogiéndolo con dudándolo, pinzas y ajá. revisar bien qué es lo que estaba creyendo, porque sí, digamos que la personalidad de Evelyn desde el momento uno es manipular la situación, o sea, hacer que la situación sea como ella quiere que sea. Y así es Total. durante todo el libro, Literal. de Literal. principio a fin. Pero entonces es eso llega a ser muy entretenido y como que Y lo yo siento tiene que ahí. es disruptivo para la época, o sea, digamos que ver una mujer así empoderada, porque prácticamente ella se empoderó de su cuerpo inicialmente y luego de su conocimiento para llegar a donde iba a llegar en esa época, pues era demasiado Sí, no. escandaloso, o sea, Exacto. era demasiado Una mujer que escandaloso. hiciera eso, Dios mío. Y más porque ella, algo también importante a recalcar es que ella es una mujer lindísima según lo que describen. Físicamente, o sea, ella Espectacular. tiene todo lo que uno dice, wow, quiero ser ella, quiero parecerme a ella. Entonces, ella aprovecha esa belleza que tiene para hacer todo lo que tiene que hacer para llegar a donde llegó. Ok, pregunta. ¿Para ti Evelyn es la villana, la heroína o solo es humana? Yo siento que solo es humana. Digamos que es la villana para muchas personas que vivieron su vida con ella. Ok. Digamos que desde la perspectiva de algunos maridos, de algunas personas, es la villana. Pero siento que ella hizo lo que pudo para lograr ser algo. Digamos que eso depende de uno qué tan ambicioso pueda llegar a ser en la vida. Obviamente muchas cosas no se justifican, pero sí siento que ella lo intentó todo por lograr su sueño, por llegar a donde estaba y que era una persona muy realista en la vida en la que estaba. O sea, ella desde el primer momento sabía de dónde venía y a dónde quería llegar y nunca ocultó eso, nunca fue como, a mi parecer, nunca fue falsa No. o que quisiera mostrarse de otra manera. Entonces yo siento que ella fue la villana para muchas personas a lo largo de su vida y bien larga porque se vivió muchos años y conoció a mucha gente, pero eso es desde donde uno la vea. Si digamos que tú te basas como en la versión de ella, para mí ella no fue la villana, pero si este libro lo hubiera escrito, no sé, alguno de los maridos, la otra La personaje, misma periodista. la periodista, sí sería la villana. Sí sería, ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Como te digo, es una protagonista muy humana que no es perfecta y comete muchos errores. Y esos errores son basados en que yo quiero llegar hasta cierto punto y yo lo voy a hacer sola y lo voy a lograr. Y lo voy a hacer así me toque Tenga hacer que pasar por que, encima del que sea. lo que tenga que Sí. hacer. Entonces siento que uno puede, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas, uno puede ponerse en los zapatos de ella y decir, de pronto no lo hubiera hecho igual, pero entiendo por qué lo está Pero haciendo. entiendo, sí. Entonces, nada, siento que sí es solo humana. Para muchos también sería como la villana o antagonista de su historia. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida, literal. Así es la vida. Bueno, los siguientes protagonistas que son 7.
Igual no vamos a hablar de todos. Sí, no, son 7 maridos. ¿Cuál de los 7 maridos te cayó peor? Don, el segundo marido de Evelyn, que es el que ya pasa a la parte física de agresión con ella. Sí. Para mí ese es digamos que es ese por la parte de que la agredió físicamente, pues ya que llegó a un punto donde la golpeaba, pero también porque fue la primera persona que ella sintió que quería, o sea, que no estaba con él por aparentar o porque le convenía, obviamente le convenía, pero ella también sentía algo por él. Y pues que no se haya desarrollado bien ese matrimonio, siento que desencadenó que ya el resto de cosas. Los otros 6 maridos, no, los otros 5 maridos. Sí. Es cierto. Porque sí, con el primero vimos eso de que era como más de manipulación y este me va a ayudar, es un trampolín para llevarme a donde quiero estar y pues ahí poder continuar. Pero sí, tienes toda la razón, siento que ese segundo desencadenó las actitudes y todo, porque también fue el primero en que le dio como no la estancó, pero sí la hizo ver como otro mundo de que te cierran las puertas y no por ti, sino por otra persona. Entonces me toca es hacer lo impensable para llegar aún más allá, porque digamos que tú después de entrar, de haber logrado lo prácticamente imposible, que es llegar a Hollywood, y que no te cierren las puertas por ti, sino por alguien más, o sea, es horrible. Que ese marido fue donde le pegó más duro y donde dijo, nada, yo aquí no me voy a dejar de nadie y voy a pasar por encima de todo el mundo. Y sí, opino lo mismo, siento que ese marido fue el peor, el que desencadenó todo. Porque siento que también trabajó con eso de ilusionarla, de enamorarla. De que ella se llegara a enamorar de él, porque ella llegó a enamorarse de él. Y es lo que yo digo, si de pronto el matrimonio de ellos hubiera funcionado, de pronto solo hubiera tenido 2 maridos. Pero no fue así. Exactamente. Total. Bueno, ¿y cuál fue el mejor? Para mí el mejor de los maridos fue Harry. Pero no por ser un marido, porque, bueno, Harry es un personaje importante porque Harry empieza con ella prácticamente desde que ella ingresa a Hollywood. Es un productor de una de las, ¿cómo se llama? De los estudios donde ella ingresa pues como nueva. Y Harry es gay, ¿sí? Para esa época, ser gay es prácticamente cárcel, estar loco, incluso muerte, porque esa época era muy denso. Entonces Harry es gay, obviamente en secreto. Entonces Harry siempre se convierte en el mejor amigo de Evelyn porque es el primer hombre que no la ve con esos ojos. Ojos de algo más. Y pues eso obviamente ella lo siente como algo bueno porque pues viene de que todos los hombres solo la vean como un objeto, como placer, como una mujer bonita y ya. Y pues obviamente desarrolla una buena relación con Harry y llega a un punto donde se casa con Harry para un matrimonio de conveniencia. Harry es gay, entonces que no sospechen de que es gay, que él pueda estar con sus parejas, bueno, con su pareja. Y siento que esa es una relación, yo creo que es con el que más dura. Sí. Incluso llega a tener un hijo, una hija con Harry. Entonces siento que para mí es la mejor relación por eso, porque ella pudo ser libre de estar con hombres donde no se sentía bien y solo era por conveniencia. Porque digamos que después de Don, los maridos que siguieron hasta Harry fueron por conveniencia. Todos. 100%. Sí, todos. Él también fue por conveniencia, pero una conveniencia diferente. Y donde los dos se beneficiaban. Exacto. Los dos estaban de acuerdo. Obviamente sentían amor de amistad. De amistad, ajá. Entonces se tenían y también opino lo mismo, que era como el mejor esposo, aunque pues obviamente no eran esposos pareja, pero sí tenían ese compañerismo y ese amor de amistad que los llevó a estar juntos y a dejarse volar y ser libres cada uno con sus parejas y sus decisiones. Que ahí nos adentramos al primer plot twist de este libro, que es la siguiente protagonista o personaje, que es Celia. Te cuento.
yo, como te dije, yo me entré al libro así. Sí. No había visto ni las etiquetas del libro, que después de leérmelo, o sea, fue una búsqueda chiquita de los y ya ahí aparecía etiqueta súper grande de que tenía temáticas LGBT. Entonces, para mí, sí fue como, ¿qué? Sorprendente. Sorprendente. La entrada de Celia. Obviamente, al principio, pues uno ve a Celia, que es también es una actriz. Que básicamente se conocen porque van a hacer una película juntas. Y pues ahí empiezan, al principio no amistad porque se veían como competencia. Como rivales. Pues me imagino que en la época tantas actrices con cualquier otra, ay, esta me va a quitar la que tuviera más fama o supiera actuar más o fuera más linda, ya era automáticamente competencia. Exacto, entonces entra siendo competencia, ya luego obviamente hay acercamientos y se vuelven amigas. Hasta que ya llega un punto donde la amistad trasciende. Sí. Y resulta de que Celia y ella se enamoran. Y básicamente ese es el plot twist de este libro, que básicamente Celia es el gran amor de la vida de Evelyn y no ninguno de los 7 maridos. Sí, porque al principio, cuando empieza el libro, incluso Monique le pregunta, todos queremos saber cuál de los 7 era el amor de tu vida, porque obviamente pues al ser 7, pues alguno tuvo que ser el amor de la vida de ella. Exacto. Y cuando avanzamos en el libro nos damos cuenta que el amor de la vida fue Celia. Ninguno de sus 7 maridos, y lastimosamente pues por la época nunca se pudo casar con Celia, pero fue el amor de la vida de ella. Entonces fue un plot twist, la verdad, que no me lo esperaba, pero no sé, en el momento en que me lo leí fue como el mejor plot twist de la vida. Lo sentí como, o sea, te sorprendió. Fue un plot twist. O sea, cuando empezó, yo empecé como a notar cositas raras, como dije, como, ¿será que se van a ir por ahí? Pero no. Uy, no creo. Sí. Pero cuando sí ya empezó a darse más, y sobre todo el primer beso, no, yo dije, no te creo. Aquí me van a meter algo con Celia. Y ya cuando pues obviamente Evelyn confiesa que en realidad Celia es o fue el gran amor de su vida, fue como, la verdad, autora, Taylor. Sí. Taylor. Te la rifaste. Sí, te la rifaste. Sí. No me lo esperaba. No, jamás. No es algo que, cuando te empiezas a leerte el libro, no es algo que te esperes. No. Porque en ningún momento viene ese punto. O sea, literal, eso te lo tiran como una bomba. O sea, es como, digamos que cuando la relación de Celia y de Evelyn avanza, yo la verdad sí fui un poco más perceptiva en ese sentido. O sea, yo sí lo sentí. Y yo dije, uy, aquí hay algo. Yo dije, aquí hay algo raro, esto de amistad está como demasiada amistad, pero igual no lo pensé mucho porque dije como, bueno, la época, o sea, son los años 50, los años 60, no creo que se vayan a ir por ese lado. Pero sí se fueron por ese lado. Entonces es un plot twist muy bueno, la verdad. Siento que la autora lo hizo muy bien, lo escribió muy bien, porque tú cuando empiezas a leerte el libro en ningún momento te esperas eso. Entonces sí, muy buen plot twist. Celia, buen personaje. Muy bueno. Pero siento que algo que a mí no me gustó de Celia y choqueó un poquito con ella es el tema de que la sentía muy inmadura. Demasiado. O sea, yo entiendo que tú puedes amar a alguien y yo entiendo que ese sentimiento no lo quieras ocultar, pero yo siento que Celia estaba como que era una persona muy ilusoria en ese sentido de que, ay no, digámosle al mundo que somos lesbianas y que nos amamos, porque la época, o sea, digamos que estando ahora, bueno, sí, es diferente, los actores y las actrices y los cantantes y todo el mundo dice que es y no pasa nada, pero en esa época sí pasaba y pasaban cosas peligrosas, y aparte ellas eran figuras públicas, ellas no eran cualquier persona. Entonces siento que en esa parte sí no me gustó Celia, y era que siempre era como, pero ¿por qué no decimos? ¿Pero por qué no decimos? ¿Pero por qué no decimos? Entiendo que ella obviamente quisiera vivir su relación libre, porque pues nadie quiere vivir ocultando a su novio, a su novia, a su pareja, pero sí siento que fue
inmadura en ese sentido y que muchas veces culpó a Evelyn por no querer hacerlo público. Ujú. Con Celia me pasa algo complicado. Sí, entiendo esa parte de pronto inmadurez. No lo veo tanto en la parte de inmadurez, de pronto lo veo un poco en la parte de inseguridad. Y siento que esa misma se lo generaba Evelyn. Entonces siento que por eso ella quería sentirse un poquito más segura con su relación y con su amor por Evelyn. De pronto, por la época era complicado que salieran a la luz, pero siempre digamos, la acción de Evelyn como para tapar su relación era casarse con otro hombre. Sí. Entonces, por lo que yo tengo entendido del libro, Celia sí es lesbiana, pero Evelyn no es bisexual. Entonces siento que también es esa inseguridad de Celia de que... Claro, de que de pronto podía estar con otro hombre y enamorarse, sí, exacto. Puede ser también la perspectiva. Entonces siento que era como más inseguridad de parte de ella de que es eso, o sea, nos amamos, queremos estar juntos, pero más o menos las cosas se ponen como no mal, pero sí como que empiezan a haber rumores, a que de pronto porque la gente están tanto juntas. Ajá, y de pronto sospechas de que de pronto eso, están juntas, de que se aman o cualquier cosa. Entonces Evelyn de una vez corría como a tapar eso, era con otra relación y otro matrimonio. Entonces siento que eso cada vez que pasaba ponía peor a Celia, que pues por eso también vimos que ellas terminaron en varias ocasiones sí. Porque ella decía, o sea, yo ya no puedo más. No puedo ir así ocultando esto y aparte también aguantando que tú te cases. Sí, o sea, no es que tengas una relación, que te cases, porque igual lo decimos, Evelyn se casó por la época, o sea, yo siento que si Evelyn en este momento estuviera pasando por eso, no se casaría, pues, tendría relaciones, o sea, de que, es mi novio, pero no se casaría. Pero en esa época, digamos que tú estar con un hombre sin estar casada era dudoso también. Es que la época era complicada. Y Evelyn quería tapar una con otra. O sea, digamos que ella no quería tapar el tema de que le gustara a Celia, quería tapar el tema de que no sé, le gustara a alguien y no estar casada. O sea, siempre quería mostrar como la mejor imagen que pudiera para no dar de qué hablar. Exacto. Entonces por eso siempre ella fue un misterio y por eso esta entrevista o esta biografía era tan esperada por toda la gente. Ok. Ya básicamente saltamos, esos son los personajes. Como les decimos, hay 7 maridos, pero pues ellos son los más relevantes. Extras realmente en la historia de Evelyn. Literal. Bueno. Vamos a hablar entonces ya bien sobre la parte de amor, de la sexualidad y pues el secreto, ya sí full con el tema de Celia y de Evelyn. ¿Cuándo te diste cuenta que el amor verdadero de Evelyn fue Cecilia? O sea, ¿cuándo empezaste como a sospechar? Porque tú me dijiste que estabas viendo como... Es que al principio, bueno, empezaron con esa enemistad, como de, ay, no, yo no quiero que esta entre a la película, todo el asunto. Pero cuando Celia empezó como a buscar tanto a Evelyn, ya más allá como de la parte profesional, y que empezaron a ser más amigas, bueno, raro, pero bueno. Porque normalmente, digamos que lo que nos cuentan o lo que nos venden es que para Hollywood, realmente tener amigos no es, o sea, no hay muchas amistades reales. Entonces yo al principio dije como, bueno, de pronto buenas amigas. Pero claro, empezaron a salir tanto, y a veces en el libro, pues en esa parte donde empiezan ellas a salir tanto, empiezan las descripciones como de que Evelyn la veía muy bonita, de que, entonces yo ahí fue donde yo dije, esto, pues sí, puedes ver bonita tu amiga, pero siento que esto era con otra mirada. Con otros ojos. Ajá, exacto. Ahí fue donde dije, aquí hay algo. Y ya cuando lo confirman, porque digamos que igual tampoco es que Celia se lo diga a Evelyn directamente como de, hola, me gustas, no. Sino que como en Hollywood le llega a Celia una compañera y le dice que, perdón, le llega a Evelyn y le dice a una compañera que Celia es lesbiana. Evelyn se queda en shock, es como...
¿será que sí? ¿Será que sí es lesbiana? ¿Será que no es lesbiana? Pero entonces ahí es donde entra también la duda de ella misma de si yo soy lesbiana o si a mí me gusta Celia. Entonces es como ese punto de inflexión donde ella dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Y hasta que no la besa no se da cuenta. Sí, auto de descubrirse. Ajá. Aunque siento que ella, pues en la historia tampoco luchó tanto como con ese tema. No, porque realmente ella siempre se aceptó. O sea, ella dijo, es que es lo que yo decía al principio. Yo siento que Evelyn nunca se ocultó de lo que ella realmente era. No fue falsa, no quiso mostrar algo que ella no era. No, ella era ambiciosa, lo mostró 100%. Ella era bisexual, lo mostró. O sea, no lo mostró al público de decir soy bisexual, pero ella nunca se sintió mal por ser bisexual. Sí, se aceptó de una, sin preguntas, sin... Ya dijo, no, y me gusta Celia y amo a Celia y Celia es el amor de mi vida. Listo. ¿Cómo crees que el libro mostró esa parte de esa bisexualidad o del amor de Celia? Pues todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT. ¿Qué tal lo manejó? ¿Cómo lo viste? Yo siento que la autora lo manejó muy bien. O sea, siento que se ubicó y se posicionó en la época. Y lo mostró tal como era. O sea, gente que se tenía que ocultar, que no podía decirlo libremente, que aunque fueran los actores o las actrices más importantes del momento, tenían que ocultar lo que estaban sintiendo, y siento que lo hizo muy bien y siento que lo hizo con respeto. En ningún momento como que lo hizo como chistoso o como de una forma juzgatoria al respecto, no. Siento que lo desarrolló muy bien y uno, bueno, siento que empatizamos un poco también con ese tema de Celia y de Evelyn en cuanto a su sexualidad y de no poderla como vivir plenamente. Y no solo de ellas, también está la historia de Harry. Sí, siento que lo manejó, la verdad, súper bien. No tanto el conflicto, obviamente, que sí es en su mayoría de que ellos eran figuras públicas y eran pues actrices súper reconocidas, sino en general, en esa época cualquier persona, sí, fuera el que fuera. Fuera el que fuera, pues como la persecución hacia ellos, como todo ese miedo de que los vayan no solo a juzgar, porque hoy en día, bueno, puede ser juzgar, pues, pero en esa época era lo que decimos, incluso llegar a cosas ya más graves. Más graves que no mencionaremos por aquí. Pero sí, siento que lo manejó de forma muy respetuosa. Sí, siento que estuvo muy bien manejado. Sí, la verdad, pues me gustó y no sé, siento que me hizo reflexionar un poco porque pues nosotros no somos de esa época. Claro. Nosotros pues estamos es más como ligados y conocemos el contexto de nuestra época y cómo se está viviendo. Entonces siento que eso me hizo reflexionar en cómo se manejaba la situación en esa época. De que es que podías, o sea, tu vida podía correr peligro porque te gustara pues una persona del mismo sexo. Entonces digamos que me hizo llevar como a esa época, conocer un poco el trasfondo, reflexionar y sentir como empatía por todas las situaciones y todo lo que tenían que vivir y cómo se sentían. Porque digamos, es eso, es tú tener que esconderte toda la vida, ella lo dice, o sea, yo tuve que esconder siempre a la mujer que yo amé por mi carrera. Y por no perder eso, o sea, por no perder lo que había construido con tanto esfuerzo. Porque es que, o sea, o era decir, sí, soy bisexual y amo a Celia y perder todo lo que tenía, incluso perder su vida en dado sentido de que pues uno no sabe. No sabía. Entonces sí, la verdad es que es un tema muy delicado. En esa época era muy delicado, ahora sigue siendo a veces un poco delicado también, pero siento que la autora lo hizo muy muy bien con este libro. O sea, siento que no pasó límites, no fue irrespetuosa, no lo siento. O sea, siento que fue muy buen desarrollo de esa explicación respecto al personaje. ¿Sientes que si la historia se hubiera dado hoy sería diferente? Sí, 100%. Es que yo siento que si Evelyn hubiera sido esta época, no sé qué
tan rápido ella hubiera dicho que es bisexual, pero sí siento que lo hubiera dicho en algún punto de su vida. No, de pronto no al principio, de pronto después de tener más fama, más conocimiento al respecto, ya por ahí como la tercera vez que volvió con Celia, ahí sí hubiera dicho. Pero sí siento que digamos el peso de, por ejemplo, el peligro de ser gay, lesbiana, bisexual, se hubiera perdido un poco en esta época, pues se perdería un poco en esta época, ese peligro tan horrible. O sea, digamos que el juzgamiento puede estar, porque pues sí o sí siempre van a haber personas que van a juzgar, pero ya la parte peligrosa del asunto, pues siento que no sería tan peligroso. Total. Siento que opino lo mismo. En una época sí, que no debió nacer. No debió, las dos. Bueno, sí, Celia también. Y Harry también. Sí. Siento que opino lo mismo. Siento que sí llegaría a un punto en que tomaría la decisión de salir. Sin embargo, igual sí hubiera demorado mucho tiempo. Sí, no siento que hubiera sido me enamoré y ya. No. No, porque ella, de todos modos, por su personalidad, le importaba mucho su carrera. Y el que dirán. Eso era súper importante para ella, entonces siento que eso igual lo hubiera frenado mucho. Y literal, ya que Celia le hubiera dicho, miren, no me vuelva a ver en la vida, que ya la terminé. Ahí lo hubiera pensado. Ahí lo hubiera pensado y de pronto sí lo hubiera. Ya es cuando tendría la carrera estipulada. Exacto. Y es también por lo que ella siempre fue una mujer objeto sexual hacia hombres. Súper importante. O sea, ella fue esa figura sexy para los hombres, que los hombres como que se derretían al verla, era como, ay, todos quieren tenerla. Claro, si ella no hubiera aprovechado eso al máximo, al decir, ay, no, soy lesbiana, soy bisexual, eso hubiera perdido mucha ventaja que pudo ganar gracias a eso. Sí, total. Ella sabía sus herramientas y las usaba súper bien. Súper bien, sí. La parte entonces ya de toda la ambición y de todo lo que ella logró, ¿tú hasta dónde justificas a Evelyn para hacer todo lo que hizo? Yo siento... Ay, no sé, es que lo que yo te digo al principio, ella es la mala para muchas personas, pero siento que ella hizo lo que debió haber hecho. Pasó por encima de muchas cosas, de muchas personas, pero es que siento que la ambición de ella la llevó a ser alguien. Si ella no hubiera tenido esa ambición, si ella no hubiera muchas veces utilizado su cuerpo a su favor, por ejemplo, no hubiera llegado a donde llegó. Y sería quién sabe quién. O sea, digamos que no justificó muchas de las cosas que hizo, pero siento que es desde la perspectiva en la que tú lo mires. Y eso es algo que este libro juega mucho con eso, y es que tenemos la perspectiva de Evelyn, pero por ejemplo la perspectiva de Monique al final es complicada porque siento que Evelyn cruzó una línea ahí ya en la parte legal, entonces no sé hasta ese punto si estuvo bien, pero el resto de cosas yo siento que son pasables, o sea, que no afectaron realmente a nadie hasta ese punto. Hasta ese punto. Sí. Ok. ¿Tú qué crees? ¿Hasta dónde? Obviamente uno no tiene una regla moral para decir, no, es que esto está mal, pues porque la regla moral de cada persona pues es diferente. Siento que obviamente lo básico es lo básico. Siento que yo sí no, aunque puedas llegar a ser una persona muy ambiciosa, siento que hay límites. Y ella durante su proceso sí lastimó y utilizó a muchas personas. Sí. Que pues obviamente yo en sus zapatos no lo haría, me faltaría pues como el carácter. No, y el carácter, porque es que no es fácil. No es fácil, exacto. Entonces siento que si Evelyn llegaba a cruzar ciertos límites que yo decía, te pasaste, amiga. Sí. Te pasaste. Sobre todo jugaba mucho, siento yo, que con los sentimientos de Celia. Siento que jugaba mucho con los sentimientos de ella, jugaba mucho con las personas y también pues a lo último
Lo más importante. Lo más importante, jugó con la vida de las personas, entonces no, es que no tanto con la vida, con la historia, o sea, con la versión de lo que había pasado, más allá de la vida, porque ella no lo ocasionó, pero... Bueno, sí. Pero al modificar lo que modificó, cambió la historia de una persona. Exacto, exacto. Entonces siento que sí hubo límites que yo a ella no podría justificarla. Ya, yo digo, no, no, No. no, no, no. Pero lo que yo te digo, yo siento que ese fue el límite. O sea, Sí. siento que los otros, aunque sí se vieron afectadas algunas personas, no fue una afección que tú dijeras, no, pues es que no van a... La única fue Celia, o sea, pues Sí. así como tan fuerte fue Celia, que pues obviamente perdieron muchos años de su vida sin estar juntas y sin poder como sentir el amor la una por la otra. Pero yo siento que lo que ya fue el límite fue eso, ese momento. Total. Bueno, adentrándonos ya, eso prácticamente ya es casi el final del libro. El segundo plot twist. El segundo plot twist. Sí, y porque pensamos que era uno, pero no, son dos. Que ahí es donde nosotros decimos, ahí sobrepasó los límites. Ahí ya. Que ahí ya dijimos, creo que ahí ya no hay justificación. Sí, la verdad es que sí. Bueno, que es básicamente el segundo plot twist de el por qué Monique es la encargada de hacer la biografía de esta gran actriz. Hasta ese momento, en todo el libro, uno no conecta. Uno no conecta la historia, porque como les decimos, la historia de Evelyn empieza desde los años 50 prácticamente, y lo que está hablando con Monique y la biografía que están haciendo es prácticamente ahora, por así decirlo, súper reciente, súper actual. Entonces, claro, uno dice, ¿de dónde salió Monique? O sea, ¿qué tiene que ver Monique si ella no tiene familia? O sea, si Evelyn no tiene familia relacionada, ¿de dónde salió Monique? No hay forma de que salga Monique. Pero sí la hay. Sí la hay. ¿Qué te pareció ese plot twist? ¿Te lo esperabas? No, ese para mí fue el mejor plot twist del libro. O sea, el primero fue bueno, pero para mí este fue una bomba total. O sea, fue un bombazo maravilloso, y más porque este plot twist literalmente lo cuentan como en las últimas 10 paginitas del libro. Literal. O sea, tú literalmente todo el libro te lo lees esperando que te digan por qué Monique. ¿Por qué Monique? Y en las últimas 10 paginitas te lo cuentan y es wow, o sea, es maravilloso. Yo tampoco me lo imaginaba, me quedé como, wait, me tocó devolverme, yo pero yo conecto. Revisemos qué fue lo que pasó aquí. Sí. Bueno, y básicamente, contexto. Hablamos obviamente de Harry, que era uno de los maridos de Evelyn, que hablamos de que era pues el mejor amigo básicamente, y se casaron por conveniencia, porque obviamente los dos estaban ocultando pues a quienes realmente amaban, pues obviamente, sí, Evelyn, a Celia. Y Harry, pues obviamente en su momento creo que tuvo una persona. Un amor que fue el marido de Celia. Digamos que ellos lo que hicieron fue Harry y Evelyn, y Celia y el novio de Harry, y ya. Entonces se casaron ellos dos y se juntaron los cuatro a vivir y así. Entonces y vivían juntitos, estaban felices, maravilloso. todos súper felices, hasta que se muere el novio de Harry, o la pareja de Harry en ese momento. Entonces, Harry entra como en una depresión horrible, pues obviamente justificada por esa muerte, y pasa mucho tiempo, unos años después, y Harry se vuelve a enamorar, y ese es el problema, el misterio de quién se enamoró Harry. Exacto. Y ahí es el plot twist, que resulta que la persona de la que se enamoró Harry resultó ser el padre de Monique. Y la historia de ellos pues también es una historia trágica, porque básicamente esto ya era una época en que ya Celia y Evelyn ya iban a tomar la decisión de estar juntas y irse del país. Sí. Y ya era lo último, digamos que igual porque Celia en ese momento se enfermó. Celia iba a morir
le dijo a Evelyn que iba a morir. Entonces Evelyn quería aprovechar ya lo último, por fin iba a aprovechar lo último, ya que quedaba de irse con su amor y disfrutar los últimos tiempos de Celia. Y pues obviamente como ella estaba casada con Harry, pues se hubiera visto mal que se hubiera ido con Celia y no con su esposo. Entonces obviamente Evelyn le propuso a Harry que todos se fueran juntos y pues Harry le propuso a su pareja, que en este caso era el papá de Monique, que se fuera con ellos. Pero el papá de Monique le dijo que no, pues porque estaba casado y tenía una hija. Que es Monique. Y básicamente ellos entonces se iban a separar por ese motivo, pero básicamente ellos como que se fueron, digamos que emborracharon, ellos estaban seguros. Sí, no, o seguramente pues no, eso no lo dicen en el libro, pero seguramente también por esa tristeza de pronto de separarse, bueno, bebieron un poco. Digamos que la situación no se especifica, pero sí, ellos tienen un accidente de auto. Y la primera que llega a escena, porque digamos que el accidente de auto fue yendo a la casa de Harry. Entonces Evelyn iba para la casa de Harry a recogerlo porque tenían un viaje, y la primera que llega a esa escena del accidente es Evelyn. Harry iba conduciendo. Ya estaba borracho. Los dos estaban borrachos. Entonces, ¿qué es lo que hace Evelyn? Cambiar los cuerpos. Pone a Harry como copiloto y al papá de Monique como conductor. Obviamente paga a gente para que pues esto no salga de lo que pasó. Mueve pues sus fichas, que ella ya es una mujer muy importante, entonces dinero y poder es lo único que tiene. Y pues queda la muerte de que Harry murió en un accidente de auto que no fue ocasionado obviamente por él, y la versión que le dan a Monique, siendo chiquita, siendo una niña, es que su papá murió en un accidente por estar borracho. Y mató pues a alguien, sí, por estar borracho. Entonces, obviamente, pues este plot twist cambia toda la situación, porque entonces ahí ya Monique se da cuenta del por qué está ahí. Del por qué está ahí. Y pues también es un shock para ella porque ella tenía una idea de su papá que obviamente aquí se le desmorona. Él pensaba que pues obviamente era su papá, que amaba a su mamá. Y bueno, esa relación. Y aparte de que él no causó el accidente, que esa era otra cosa, porque ella digamos, no se culpaba a ella, pero sí culpaba un poco a su papá de decir como, ay, pero ¿por qué condujo así? ¿Por qué lo hizo? Cuando el papá realmente no lo hizo. Entonces ese fue el plot twist que quedamos como en shock. Literalmente fue un impacto, o sea, fue ¿Qué sentiste con esa noticia? O sea, primero que en shock, sentí mucha impotencia, me imagino, por Monique, porque que a ti y aparte, es que es algo que hablamos, Evelyn manipula todo. Entonces, Evelyn no le contó esto a Monique como le estamos diciendo nosotras. No. Digamos que Evelyn contó que Harry había tenido un accidente, que iba el novio de Harry y ya cambió los cuerpos y ya hasta ahí Monique no sabía que era el papá. Ella se dio cuenta porque cuando terminó de contarle toda la biografía, literalmente que Monique ya se iba a ir, o sea, ya había terminado con ella, le dice como, bueno, te voy a contar porque eres tú la elegida para esto, y le entrega una carta que es la carta que escribió el papá de ella hacia Harry pues como para despedirse de Harry. Entonces imagínate tú darte cuenta de eso después de haber escuchado la versión de prácticamente la persona que hizo que la imagen de tu papá se dañara. Tú que crecieras con una imagen que no era. E incluso con un poquito como de rabia, porque se notaba que ella tenía rabia en el sentido de eso, del papá, que porque fue irresponsable y dejó una familia prácticamente, la dejó a ella pequeña, dejó a la mamá sola, con una niña. Entonces literalmente darse cuenta de que toda esa rabia, o sea, no tenía fundamento, todo y que toda la vida pasaste así, o sea, es que o sea, que si tú no hubieras llegado a este punto, incluso, y Evelyn de pronto no hubiera querido nunca hablar, tú hubieras muerto con esa idea errónea de tu papá. O sea, todas las piezas las manejó Evelyn
a su a su gusto y antojo. a su antojo, sí. Entonces es también como ese shock de, "Ay, Dios mío, yo la acabo". No, y obvio, y Mónica en ese momento sintió muchísima rabia, pero igual Evelyn la siguió manipulando de tal forma que Mónica, a pesar de la rabia que sentía, también como que sintió la parte humana de Evelyn, como que dijo, "Ay, Ujú. pues, o sea, sí lo hiciste mal, pero igual eres persona, igual escuchando toda tu historia, como que todo cobra un poco de sentido, pero igual, o sea, no es justificable lo que hizo No. Evelyn en ese momento. Y esto es lo que decimos que fue Sí, el punto, o sea, fue cruzó los donde límites, ya. porque ya es un límite, o O sea, sea, por no dañar la imagen de legal. Harry, que Ajá. entendemos que Harry era lo más importante, literalmente una de las partes más importantes de la vida de Evelyn, y no quería obviamente que su imagen se dañara, pero pues dañó la imagen de alguien más, que eso Ujú. influyó sí o sí en la vida de Monique, de la mamá, Sí, y o pues sea, también darte cuenta que tu papá era bisexual, gay, no sí, sabemos. no sabemos, aunque según eso, según la carta, como él lo Era comentaba, gay. yo creo que sí era gay porque él decía, Que la literalmente quería, la pero quería, pero no con ese amor. Entonces, de pronto sí, nada, pues en esa época era de ocultar, claro, no muchos matrimonios fueron así. O fueron sea, así. matrimonios la banda de que el hombre es gay y pues para ocultar su sexualidad, pues se casa con Nada. una mujer y tienen Y ni hijos siquiera para y ocultar, es más como de pronto sé que nunca en la vida voy a poder perseguir esto que quiero, entonces me voy a conformar o por lo menos buscar un amor en algo, sí, una algo, una familia. compañía, un amor así sea, no llegar a amar a una persona, pero sí un amor diferente, una compañía, una familia. Siento que ni siquiera es algo como de tapadera, sino, listo, si nunca en la vida voy a poder cumplir con lo que quiero, por lo menos voy a intentar ser feliz con lo que pueda conseguir. Entonces muchas veces pues lo Ujú. hacían era por eso. Sí, Y para mí ese, la verdad, ese sí fue también un shock total de ese plot twist que también Taylor, demasiado bueno, o demasiado sea, bueno. Y muy ahí bien escrito. es donde uno termina de decir de verdad que es que Evelyn hizo todo, todo, todo para beneficio de ella, porque incluso eso, la muerte de Harry y que él sea el que esté conduciendo, eso también le iba a afectar a ella. No solo la reputación de De Harry. que un esposo de ella, Ujú, alcohólico, mató exacto. a alguien. Ujú. Entonces se iba de pronto a basar las noticias mucho como en eso. Y ella siempre es eso, ella siempre decía como, ay, los 7 maridos de Evelyn. Sí, los 7 maridos, pero yo soy Evelyn. O sea, Ujú, ella siempre quería ser, era la principal, exacto. la grande, la que siempre la mencionaran. Entonces siento que cualquier cosa que lo opacara no lo iba a permitir. Y por eso pues la llevó a hacer las cosas que hizo. Y también siento que lo hizo como modo de, bueno, ya el tema con Monique y de que la eligiera para el libro, aunque Evelyn justifica en el libro de que es porque Monique escribe súper bien y todo el asunto, ella lo hizo como manera De de devolver, devolverle ajá, algo, mm, ya sea, aunque sea monetario al ganar, pues obviamente Monique con ese libro, por ese ay, error que pero cometió, igual, por eso, pero sí, igual, no, no, no cambias no, o nada. sea, por más Eh, millones que le iba a dar este libro, sí, no. no. ¿Crees que Evelyn quería una redención al final, haciendo todo lo que hizo con Monique? ¿O crees que fue nuevamente para controlar la situación? Siento que fue para controlar la situación y más porque ella quería morir y que la gente supiera quién era Evelyn desde la perspectiva de ella. Ella no iba a permitir que alguien más diera una perspectiva que no era la de ella. Ujú. Entonces, siento que ella siempre manejó la situación y su objetivo siempre fue ese, siempre fue la situación, manejarla, tenerla en control, incluso su muerte, incluso la forma en que murió. Fue todo un plan de ella para terminar bien, para terminar con una buena imagen. Para Obviamente terminar como no ella es una quería. imagen de que ella se glorifique aquí, porque tampoco es de que ella diga, no, es que yo soy Ah, yo no hice la nada mejor, malo. yo no hice No, nada, todo fue por las circunstancias, por la no, no. situación, no. Pero
ella logra, aunque diga que es mala, decir que es mala, pero por algo, o sea, como porque Por lo la menos vida. ella lo admite. Ajá, O sea, no son de esas personas cínicas que hacen mal exacto. y dicen, no, es que yo no fui, o... La vida me trajo hasta acá, yo no sé qué Ajá, hacer, no, no ella supe era cómo manejarlo. consciente. Ajá, ella era consciente de todos los errores que ella cometió. Pero aún así, aunque ella sabía los errores, ella igual lo seguía haciendo porque eso era lo que Mm, ella quería, Lo que quería. lo que quería lograr. Entonces, no le importaba pisar a cualquiera y lograr lo que quería. Entonces, o sea, por lo menos cínica no era. No, 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 no. Ni falsa, ni cínica, ni nada de eso. Ok, ¿qué opinas del final de ella? También otra parte más de controlar Sí, la narrativa. de controlar cómo iba a morir. Evelyn estaba enferma, ella tenía cáncer de mama. Al principio del libro, pues ella lo sabe obviamente, que es cuando va a buscar a Monique para que haga esta biografía porque sabe pues que va a morir. Que se va a morir. Entonces ella quiere contarlo antes de morir y justo cuando termina, literalmente al día siguiente de terminar de decirle todo a Monique, ella se... Se desvive. Ujú, sí, Para que no, sí, para que no nos vayan a desmonetizar. censurar aquí eso. Como si nos pagaran desmonetizar. Entonces sí, ella se desvive Ujú. porque ella no logra concebir ese tema de que incluso en la muerte vaya a perder el control de cómo se va a ver, cómo se va a sentir, Ujú. cómo va a morir. Ujú. Aparte porque ya no le queda a nadie. Exacto. Ella está sola en la vida. Ese fue el karma, karma. todo lo que ella hizo, básicamente Murió todas Celia. las personas importantes en su vida Fallecieron. murieron. Murió Celia, murió la hija, ella tuvo una hija, murió Harry. Ujú. Y se quedó sola, Ya. básicamente. Entonces, sí, siento que eso era meramente terminar su obra. Ujú, exacto, ella lo vio como un gran Aquí papel. cierro el telón y Exacto. lo cierro como yo Como quiero. yo quiero. No voy a dejar ni siquiera que la muerte defina cómo va a terminar yo, Ni en sino cuánto que... tiempo ni nada. Ujú. Porque ella estaba mal, pero no estaba tan mal. O sea, no, No. no es como que ella aquí ya no pudiera moverse o hablar o caminar. No, ya digamos que yo creo que le quedan unos cuantos años de vida Ujú. normal, pero ella dijo, no va a pasar. No. Conmigo no. Siempre terminando como inició. Ella era la autora principal de su Ujú, vida y ella lo iba a hacer. Vivió como murió, básicamente. Ella definiendo y ella eligiendo hacer las cosas y hacer lo que sea necesario para terminarlo o para hacerlo como yo quiero que pase. exacto. Entonces, literalmente, así como vivió, murió, Ujú, básicamente. así fue. Así fue. ¿Qué tal te pareció el libro en general? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Me encantó. ¿Sí? Puntuación de estrellitas. Esta sí es Sí, estrellitas de una estas vez. estrellitas porque este no tiene spicy. Este libro no contiene No, spicy. no. Este sí es apto para todo público. Sí. En estrellitas, uy, muy buen libro. Ya a este le doy un 4.7, 4.8. Oh, Todavía no es el 5 porque no tengo con qué compararlo. sí, no Puede te llegar a preocupes. convertirse en un 5 más adelante, Ujú. comparando con otras cosas, pero de los tres que he leído, este es un 4.7, 4.8. O sea, está muy, muy bien escrito, muy entretenido. Para ser diferente a lo que he leído, que es romance, está demasiado bien. Ujú. O sea, siento que el hype que tiene lo merece. O sea, siento Sí. que sí merece el hype, porque eso era algo que me preocupaba. Cuando uno le meten tanto hype, Ay, sí. uno dice, ¿será que sí? Y viene con tantas expectativas que a la final uno dice, No. no era tanto. Pero sí, tiene esos dos plot twists que son muy buenos. O sea, son Muy demasiado buenos cuando tú sientes que estás como que, ay, ya, mentira. Entonces es muy, muy bueno. Para mí es eso, esas estrellitas. ¿Tú cuánto le das? maravilloso. Eh, ¿Cuánto le diste en ese momento cuando te leíste? En Porque ese recuerden que es relectura de Dani. es que, a ver, les voy a confesar algo. Yo normalmente no solía puntuar los libros. Yo los leía y si me gustaban, maravillosos, los que amaba con todo mi corazón, los releía, pero yo nunca los puntuaba porque es que a mí me cuesta mucho puntuar Como decir libros. sí, algo. Sí,
O digamos, es que este libro me gustó un poquito más que el otro, pero entonces luego vuelvo y en realidad esas puntuaciones se vuelven horribles. Pero en ese momento creo que le di como por ahí un 4, 3. Sí. Y en este momento, en esta relectura, ¿cuánto le darías? Ya después de casi 3 años de... Muy buen libro. Yo le creo que un 4 o 5. Le subes la puntuación. Sí, pues es que también, no sé, uno madura un poquito. Sí, claro, es que es lo que yo te digo, uno con los años va cambiando de pronto y leyendo más, porque en tu caso pues son 3 años de haber leído más cosas. Más cosas, sí. Entonces volver a mirar este libro y decir, es muy bueno. Muy bueno, la verdad. Entonces le doy un 4 o 5, lo disfruté mucho, como te digo, y lo disfruté más porque no sabía nada de él. O sea, sí sabía que era estaba muy hypeado por todo el mundo. Pero no sabes de qué trataba y eso es lo rico, sí, eso fue lo mejor, sí, no sabía que se trataba. Lo cogí tan rápido después de escucharlo que no le di chance a nadie a que me diera de spoiler, entonces por eso lo disfruté tanto. Tienes toda la razón. Eso ya no pasa un poco con los libros hypeados de hoy en día porque uno los ve como tan rápido en las redes que uno ya sabe de qué se tratan. Entonces siento que la única forma es como no mirar redes. Ajá. Cambio con este no me pasó eso, entonces por eso siento que lo disfruté mucho más. Y la verdad también me gustó mucho y pues yo era alguien que leía mucho pues romance, todavía sigo leyéndolo. Y este aunque tiene un poquito de romance no se enfoca lo principal. eso, Ajá. Entonces me sorprendió lo mucho que me gustó. Porque es solo basado en historia. En chismecito. En chisme, entonces. En lo que dijo este. Ajá, entonces siento que fue como la primera vez que dije, ok, podría leer más como de ese estilo. Incluso a ella, la verdad la mayoría de libros de ella dicen que son espectaculares. Es que ella tiene una forma de escribir, siento que muy buena. Entonces sí, estoy como inclinada a leer más, sí. Incluso en la librería, no sé si te acuerdas en estos días que fuimos, que hay uno que lo hemos visto un montón de veces, que es Atmosphere. Sí, es de ella. También lo recomiendan mucho. Como saben, yo autores de nada sé. Yo también soy malísima para esto, con los nombres de personajes y de autores o incluso de personas que conozco. O sea, agradezcan que me acuerdo de mi propio nombre. Soy re mala, pero pues sí, a ella sí he visto varios libros de ella y dicen que todos son maravillosos. Bueno, esta es mi segunda autora, muy bueno. Así Ali me gustó mucho, esta también me gustó mucho. Sí. Recomendada. Y listo, básicamente esta es nuestra reseña. Chismecito. Chisme, todo lo que quieran. Y nada, pues chicos, fue un placer. Muchísimas gracias por estar en este tercer capítulo. Lo siento por el cambio de luz. Ya nos estaba como cogiendo la tarde. Sí, ya vamos a ir mejorando obviamente todo el Como han visto del capítulo 0 a este capítulo hay cambios. Han cambiado cositas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En todas aparecemos bajo la misma página. Estar súper atentos al próximo capítulo. El próximo viernes estaremos con un nuevo libro que, spoiler, también estuvo por aquí en este set mientras estábamos hablando. Es un libro muy hypeado. Está hypeado. He visto muchas cosas de este. No sé de qué trata, porque también me he omitido a hablar, a ver. Yo no sé si Dani sí. Bueno, yo no. Sí, por redes. Yo no. Yo sí he dicho no quiero ver. Este es el primer dark romance. Mío. Estoy muy emocionada. Ella lo escogió. Yo lo quería leer, pero todavía pues no lo había comprado porque no había llegado acá ni siquiera. No había llegado aquí. Pues en físico. Y normalmente, les voy a ser muy honesta, yo prefiero leer en inglés. Entonces lo estaba chismoseando para comprarlo mejor por Amazon y que me llegara. Pero entonces fuimos otro día maravilloso a la librería. Otro día de librería. Y Lu lo vio. Entonces dijo, no, sí, ya está, cojámoslo. Entonces lo compramos en español. Entonces yo sí sé de qué se trata. Yo no. Mejor todavía.
Estoy emocionado. Pero es un libro que... Sé que es picantico. Sí. No, eso esto sí ya lo es sé. Dark Romance y esto ya Sí lo no sé. es Spice. No he leído Dark Romance, así que vamos a ver. Esto ya es Smut, que es algo un poquito diferente Ok. al de Spice. Ok. Ok. Entonces, bueno, esta va a ser lectura El nueva. próximo capítulo. Porque yo no me lo he leído, Lu tampoco. Entonces va a ser nueva experiencia para las dos. Así que súper pendientes porque el próximo capítulo va a estar spicy, muy spicy, porque espero que esto sea una bomba en temas de cosas, Dios. de cosas que no he leído. Bueno, Entonces, eso. el próximo viernes nos veremos para ver esta recomendación, a ver cómo nos fue, si nos gustó, que no nos gustó, porque de pronto Dani puede decir que no le gustó. No sabemos, porque es nuevo para Dani, entonces hay que esperar. Bueno, vamos a mirar de todos modos, como yo ya le tenía el ojo, yo sé que es algo que me va a gustar. ¿Cuánto? No sé, pero yo creo que sí, porque la verdad pues sigo a varias influencers, booktokers y que tenemos gustos muy similares y les gustó mucho, entonces dije, maravilloso. Entonces ya nos vamos a despedir. Antes de que nos despidamos, entonces ya saben, nos pueden comentar libros que ustedes quieran que nosotros leamos. Que de pronto ya se hayan leído, que les parezcan súper cool. O que son sus favoritos. O que ustedes digan, este libro se los tienen que leer porque es el mejor. O me encantaría que Lu, que está aprendiendo y está en su camino, que leyera este. Lo podemos hacer. Solo que nos escriban, nos pongan, nos comenten, que nosotros obviamente vamos a tener ahí todo anotado. Eso es todo. Espero que estén muy bien. Y hasta luego. Chao.